Final. En la Biblia 60 dice el juicio del gran trono blanco. No sé qué tema le dé ahí en su Biblia. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos el último juicio. El último juicio. Hemos estudiado varios juicios, ¿verdad? Parciales. Este va a ser un juicio total. Este es el clímax y es el final de la historia humana. El final de la historia de la humanidad, y va a ser al final, ¿verdad?, del reino. Y las escrituras registran este hecho y lo titulan el gran juicio del gran trono blanco. Por eso dice el versículo 11, vi un gran trono blanco. Vi un gran trono blanco. Sí tenemos idea de cómo son los tronos, ¿verdad? Un gran trono blanco, dice el apóstol San Juan. Ahora, en contraste con los juicios previos que ya estudiamos de los justos, acuérdense lo que hemos visto, y en contraste con los diversos juicios de Dios sobre el pueblo de Israel y también sobre el pueblo gentil. Acuérdense que la Biblia nos presenta tres pueblos: el pueblo de Israel o los judíos, el pueblo gentil, que son todos los que no son judíos, y el pueblo de Dios, que son todos los que son cristianos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, ¿verdad? O sea, el pueblo cristiano. Pero vemos estos diversos juicios de Dios sobre Israel y sobre los gentiles que Apocalipsis fue desarrollando o fue revelando paulatinamente, y que ya lo vimos. Ahora, este es el juicio final. Este es el último juicio, versículos del 11 al 15. Y en el contexto de esta porción de la Biblia se puede ver que se refiere solamente al juicio de los impíos, al juicio de los no cristianos, al juicio de los que no quisieron, no aceptaron a Cristo. Ahora vemos que la destrucción abarca los cielos y la tierra. Dice el versículo 11, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, dice, se halló para ellos. Podemos imaginarnos eso. El cielo y la tierra, incluye al cielo y la tierra, ¿verdad? Antes del juicio del gran trono blanco que se menciona,
declara Apocalipsis 20:11, o dicho de otra manera, una vez que se termine la carrera humana, una vez que se termine las oportunidades que Dios le ha dado a la historia humana, se destruye la antigua creación, como también lo expresa Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque con el juicio final no solo es contra los impíos, va a desaparecer la tierra y los cielos. Y ahora Juan en el 21 empieza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, dice, y el mar ya no existía más. Fíjese la magnitud, el alcance de este juicio. Y no necesitamos explicar más, ahí la Biblia lo dice. Y escritores antes de la revelación de Apocalipsis ya lo habían anunciado. Por ejemplo, Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice Pedro, segunda de Pedro 3, versículos 10 al 12. Dice que el día del Señor, cuando leemos en la Biblia el día del Señor, se refiere a ese día de juicio, a ese día final, al día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin aviso, sin aviso. Por eso se nos manda a estar prevenidos, listos. Entonces los cielos pasarán, los cielos actuales, dice, pasarán con gran estruendo. Los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Se imagina qué espantoso? Yo espero para entonces ya estar con el Señor. Eso va a ser espantoso, va a ser horrible, ¿verdad? Con gran estruendo. Los elementos ardiendo van a ser deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas. La tierra y las obras. ¿Se puede imaginar eso? Edificios, casas, vehículos, todo, la tierra y las obras que en ellos hay. La tierra y las obras que en ellos hay, dice que van a ser quemadas. Vea qué tremendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todas estas cosas, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy nos parece inclusive grandioso, aún las 7 maravillas, bueno, dicen que ya no son 7, ¿verdad? Ya son más, ¿verdad? Todo. Todas estas cosas han de ser deshechas. Por lo tanto, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En santa y piadosa manera de vivir. O sea, saber esto que viene, saber esto que va a suceder, estudiar esto del juicio final, no es nada más estudiarlo por estudiarlo, no es nada más saberlo por saberlo. Debe servirnos, como dice Pedro al final del versículo 11, ¿cómo no debéis nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Honrando al Señor, obedeciendo el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? En santa manera de vivir, con temor de Dios, en obediencia a su palabra. Esperando, versículo 12, y apresurándoos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando. Hay gente que no lo espera.
Hay gente que dice, pues quién sabe, ¿de cuándo están diciendo lo mismo? No creen, ¿verdad? Acuérdense de los años de silencio entre Antiguo Testamento y Testamento. Acuérdense miles de años entre Isaías y el Evangelio, ¿verdad? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. Fíjese, y los elementos, siendo quemados, van a ser destruidos. Ya Pedro también. Pedro tuvo esta revelación antes de que Juan, el apóstol, ¿verdad?, a través de Apocalipsis. Entonces Pedro se refiere al mismo acontecimiento que se les ha revelado a Juan en Apocalipsis 20. Se refiere a este mismo acontecimiento. Y vea usted que describe de una manera pues dramática, ¿verdad? Muy dramática, como Pedro describe la destrucción con estas palabras que acabamos de leer. Versículo 13, pero nosotros, de Pedro, según de Pedro 3, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Juan ve en el capítulo 21. Como se acaba el mundo, vamos a decir, ¿verdad?, en el capítulo 20, ya en el capítulo 21 Juan empieza con una visión de cielos nuevos y tierra nueva. Esa debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza. Y versículo 14, por eso, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, ser hallados por Cristo. ¿Cómo? Sin mancha e irreprochables y en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Estas cosas no han sido antes porque el Señor espera que muchos se arrepientan, espera que muchos vengan al conocimiento. Bueno, entonces palabras dramáticas. Continuemos, Apocalipsis 20, regresamos, versículos 12 y 13. Dice estos versículos: y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo que vio a los muertos de pie? O sea, esos muertos resucitaron, ¿verdad? Esos muertos resucitaron. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Además, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces vemos que todos los impíos, vemos que todos los no creyentes, muertos, en estos dos versículos vemos que van a resucitar. Van a resucitar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las resurrecciones? ¿Verdad? Van a resucitar. Y dice aquí, acabamos de leer, que van a estar de pie ante Dios, escuchando, atentos,
¿verdad? De pie ante Dios, porque va a ser el momento del juicio. Dios mismo, ¿verdad? Dice que los va a juzgar según sus obras. Ahora, debemos aclarar enfáticamente quién va a juzgar, ¿Dios o Cristo? Cristo, ¿verdad? Señor Jesús. Dice Juan 5:27, pasaje que hace 8 días citamos. Juan 5:27. Bueno, desde el 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, Jesucristo, la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. 27. Y además le dio autoridad de hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad de hacer juicio. Y luego agrega: no se sorprendan de esto, porque llegará la hora o el día cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo van a salir a resurrección de condenación. Esta es una doctrina olvidada, cuestionada. Muchos de los grandes teólogos modernos dicen, pero no creen en la resurrección de los muertos. Cuestionan, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y los que fueron incinerados? ¿Y los que fueron comidos por animales en el mar? Todos esos que han naufragado, ¿verdad? Que los han buscado y nunca los han encontrado. Es lo que sabemos, y los que no sabemos de hace miles de años, cuando la transportación era básicamente por mar. Entonces es como cuestionar el poder de Dios, es como cuestionar la palabra de Dios. Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso. De las cenizas, ¿verdad? Puede Él. Él no tiene problema. El problema está en nuestra mente, ¿verdad? Él no tiene problema. Entonces, es un tema que nosotros, en el nombre del Señor, debemos de tratar de creerlo. Si quiere estudiarlo, puede estudiarlo, pero el estudio no sustituye a la fe. El estudio no sustituye a la fe. Un artículo que yo creo puede ayudarlos, creo que es el del domingo pasado, creo, que habla de eso. Puede usted razonar esto, ¿verdad?, junto con los teólogos modernos, pero fíjese que el razonamiento humano tampoco sustituye a la fe. Y el apóstol Pablo tiene un principio muy importante en su carta a los Corintios. Dice que la palabra de Dios es sí y amén. Dice que la palabra de Dios es sí y amén. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si dice que los muertos van a resucitar, la palabra de Dios es sí y amén. Sí, Señor, van a resucitar. ¿Cómo? No me interesa. ¿De qué manera? No me interesa. Pero ¿cómo le vas a hacer? Tú lo sabes. ¿Quién soy yo para cuestionar al Señor, verdad?
Porque esto es una doctrina olvidada, descuidada. Hay varias doctrinas olvidadas, descuidadas, que es importante que nosotros, estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Si no las quiere estudiar, créalas por lo menos, porque aquí están en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces de estos versículos que acabamos de consultar de Juan, capítulo 5, podemos decir que se desprende o vemos que el juez va a ser el Señor Jesucristo. Se desprende, se revela, se muestra que el juez va a ser el Señor Jesucristo. Porque afirma uno de estos 27, creo que leí, se afirma que el Padre le dio la autoridad de hacer el juicio. Que el Padre le dio la autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Y ahí lo dice, porque es el Hijo del Hombre. Muy bien. Una cosita más. Aquí en el versículo 20, el 12 de Apocalipsis 20. Dice, miren, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, o sea, los que habían muerto y resucitaron, por las cosas que estaban escritas en los libros, dice, según sus obras. Según sus obras. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas, versículo 12, según sus obras. Y aquí se expresa, ¿verdad?, el resultado del rechazo de la gracia en términos absolutos. Porque, hermanos y hermanas, no hay perdón aparte de Cristo. No hay vida eterna independiente de Cristo. No hay perdón de pecados independiente de Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 1, 7. Hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo afirma, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, separado de Cristo no hay salvación. Esa es otra doctrina, ¿verdad?, que tenemos que nosotros afirmarla en nuestro corazón y en nuestra mente, porque hay personas cristianas, ¿verdad?, que repiten aquel proverbio antiguo: todos los caminos, así lo saben, ¿verdad? Así, ¿verdad? Hay gente, no, dice Dios es amor. Sí, Dios es amor, es cierto, pero también hay un límite. Va a haber un juicio, que es lo anunciado, y los que han rechazado la gracia inevitablemente van a ser juzgados y condenados por sus pecados, los que rechazaron la gracia. Y después de consultar sus obras, se examina el libro de la vida, como lo vemos, se buscan sus nombres en el libro de la vida, y si los nombres no aparecen en el libro de la vida, ¿por qué no aparecen en el libro de la vida? ¿Al ángel comisionado se habrá dormido? ¿Al querubín que el Señor puso, suponiendo,
Se le pasó, tenía mucho trabajo, lo traspapeló. Eso no pasa. Eso no pasa en el cielo. Eso solo aquí a nosotros nos pasa. Entonces, si su nombre no aparece en el libro de la vida, es sencillamente porque no recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es porque no le interesó, no tuvo la fe, no tuvo el valor, no tuvo la confianza, no sintió la necesidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no se encontró porque no recibió a Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo es el camino, porque Cristo es la verdad, porque Cristo es la vida. Y entonces pues declara que están condenados. Ese es el juicio del trono blanco, clara que están condenados. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sintamos siquiera un poquito de amor y de misericordia y oremos y tratemos de evangelizar, ¿verdad? Para que la gente sean salvas. Hay familiares, ¿verdad?, que necesitan del Señor, amistades, ¿verdad? Bueno, versículo 14 y 15 para... ¡Qué barbaridad! Si debo terminar hoy, entonces me apuro. Versículos 14 y 15. Pensé que era más temprano. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo que yo les decía. ¿Por qué no se halló inscrito en el libro de la vida? Que no aceptó al Señor. No quiso nada con el Evangelio, se sintió, no le importó, ¿verdad? Algunos de los condenados, a lo mejor relativamente, van a ser buenas personas, comparación con otros, ¿verdad?, que eran comparativamente malos. Pero si no aceptó al Señor, aunque sea buena persona. Ese es el punto. Ese es el punto. Todos los que no tienen la vida eterna son juzgados sobre la base de sus obras. Son juzgados sobre la base de su rechazo de Cristo. Y son echados, dice claramente la palabra, al lago de fuego. La tragedia es que, según las Escrituras, esta es la tragedia: Cristo murió por ellos. Es la tragedia. Cristo murió por ellos. Cristo vino por ellos. Pero ellos no lo recibieron. Juan 1 dice, porque los hombres amaron más, porque la gente amó más, dice Juan 1, las tinieblas que la luz. Vean. Dice, mire lo que nos dice 2 de Corintios 5, 19. Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a la gente sus pecados. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y qué tragedia, ¿verdad? Dios estaba en Cristo y rechazarlo, no quererlo, qué tragedia, ¿verdad? Entonces, increíble. Mire, en Primera de Juan 2 también hay otra información muy importante. Primera de Juan 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Cristo, hermanos, Cristo. Entonces los que han sido lanzados o los que van a ser lanzados
como dice Apocalipsis 20, al lago de fuego, al castigo eterno, pudieron haber sido salvos si hubieran oído, recibido, creído en Jesucristo. Y ese estado de perdición no se va a deber a la falta de amor de Dios. No va a ser por la falta de amor de Dios. Tampoco va a ser por la falta de disponibilidad de la gracia de Dios, sino al hecho de que no quisieron creer. Nada más. Es lo que enseña el Evangelio. Y los que nunca han tenido una oportunidad de oír el Evangelio, se condenan por el rechazo del testimonio de Dios en el mundo. Es interesante lo que dice Romanos 1, 18 al 20. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que entienden con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, termina versículo 20, ¿no tienen qué? ¿Se da cuenta? Y si usted lee todo el capítulo 1 de Romanos, hermanos, y lo lleva a Apocalipsis 20, se entienden, ¿verdad? Rechazo del hombre. De modo dice que no tienes excusa. Y también van a rechazar la luz que tenían. Y entonces van a ser justamente condenados. Justamente condenados. Aquí es donde hay mucho conflicto en algunos teólogos, ¿verdad? Dicen ese juicio no es justo. Van a ser justamente condenados por su incredulidad. El juicio del gran trono blanco es triste, sin duda, es triste. Este final de Apocalipsis es triste, sin duda. Yo quisiera que ese Apocalipsis 20 terminara de otra forma. Es triste. Y así es el final de la gente que no tiene a Cristo. Va a ser triste. Y el final de la gente que no tiene a Cristo, hermanos, es triste. Por eso nosotros, como ya leímos, seamos fieles, preparémonos, obedezcamos, etcétera, etcétera, honrando y sirviendo al Señor. Amén. Señor les bendiga. Hemos podido caminar un poquito más en Apocalipsis. Ya estamos a punto de ir terminando. Vamos a